Hola, ¿cómo están? Espero que súper bien todos. Ya estamos terminando este primer cuatrimestre, chicos. Nos queda un lunes nada más, que les voy a mandar una actividad que no tiene que ver con historia. Este es el último video que les mando por ahora respecto de lo que estuvieron viendo del mundo entre 1850 y 1914. Lo pueden ver ahora o lo pueden dejar para después de las vacaciones, porque yo esto lo voy a evaluar después de las vacaciones. Pero bueno, como para que lo vayan viendo. ¿Sí? ¿Qué vimos? En el mundo entre 1850 y 1814, cuando digo el mundo, digo con el epicentro en Europa, se van a dar muchos cambios. Un gran crecimiento económico, social, político, ¿sí? Piensen que lo último que vimos nosotros en el mundo, en Europa, fueron las revoluciones posteriores a la revolución industrial. Entonces, en este momento, o sea, después de todas esas revoluciones, se empiezan a dar los grandes cambios que tienen que ver con el ascenso de la burguesía o de la clase media a los sistemas políticos y los cambios económicos. Obviamente también está relacionado con la revolución industrial que hemos visto. O sea, todo lo que vemos este año es consecuencia de lo que vimos el año pasado. Revolución Francesa Industrial, el Congreso de Viena y las posteriores revoluciones del 20, del 30, del 48. Vamos a tener un proceso de industrialización bastante importante. Surge el nacionalismo, esto también lo vimos, ¿sí? El amor ese fundamental por la tierra donde uno nació, y además desde los estados la organización de banderas, fechas patrias, todo lo que tiene que ver para que la gente se sintiera parte de esa tierra, de ese estado, y pudiese defenderlo llegado el momento de hacerlo. Surge la política de masas, esto que les decía recién. La clase media empieza a formar parte de la política, ¿sí? Y se da un gran desarrollo en las artes y en las ciencias, que va a ser muy importante. Sobre todo en las artes surgen todo lo que se conoce como las vanguardias, ¿sí? Los movimientos pictóricos fundamentales y los movimientos arquitectónicos nuevos. Es una época muy contradictoria esta, porque por un lado tenemos todos estos avances, crecimientos, desarrollo en todos los aspectos, y por otro lado, en este momento, en 1914, se va a desencadenar la Primera Guerra Mundial. Entonces vamos a tener, por un lado, el crecimiento que tiene que ver con la gente, con la vida de la gente, y por otro lado los estados se están preparando para llegar a una guerra que va a desarmar todo esto y todo lo que hemos visto antes. Todo este periodo lo podemos dividir en varias partes. Desde 1850 hasta 1860, 10 años de crecimiento absoluto. En el 60 se da el auge de ese crecimiento europeo en todos los aspectos, que va a durar toda la década del 60, del 60 al 70, ¿sí? 1850 empieza el crecimiento y el auge en el 60, pero va a continuar 61, 62, 63 y empieza después a estancarse, ¿sí? Es como que la línea va así y después queda estancadita en una meseta, que es toda la década del 70. A partir del 75, 76 empieza una nueva expansión, un nuevo movimiento. O sea, si se los tengo que dibujar, sería el auge, estancamiento, y después empezamos de nuevo con la subida o el crecimiento de todos los aspectos. Hasta que en 1914, esta línea que la teníamos acá, ¿sí? Bueno, voy a rayar el otro esquema, hace así y baja. Y ahí es donde se produce la Primera Guerra Mundial. ¿Se entendió esto hasta acá? Todo esto que les expliqué es la época que muchos autores denominan la época del capitalismo. Nosotros el capitalismo ya lo vimos el año pasado, acuérdense que surge después de la Revolución Francesa como un sistema político, social, económico, que está basado en la propiedad privada fundamentalmente,
y en la obtención de dinero. ¿Cuál es el objetivo del capitalismo? Tener plata, tener dinero. Acuérdense de eso, ¿sí? El dinero para ahorrar, para gastar y para invertir. Se van a dar muchas migraciones, migraciones del campo a la ciudad, migraciones de Europa a América, mucho movimiento de gente que va definiendo en qué lugar vivir y va definiendo esto, su nacionalismo. Yo voy a vivir en un lugar determinado y voy a defender o voy a sentirme parte de ese lugar. Obviamente el auge demográfico tiene que ver con que hay una mejor calidad de vida, ¿sí? La vida es mejor, hay más alimentos, hay más higienes, hay más vivienda. Todo esto hace que la mortalidad disminuya, ¿sí? Todo esto está relacionado, mejor calidad de vida, menor mortalidad, mayor higiene. Acá surgen sobre todo las vacunas, las primeras vacunas que existen, mejor y más cantidad de alimentos, más medicinas, ¿sí? Bueno, el desplazamiento y las migraciones que ya se las expliqué. Hay mejores técnicas agrícolas que tienen que ver con la mayor producción de alimentos. Hay mayor cantidad de zonas de producción. Antes recuerden que la producción estaba como centrada en Inglaterra y ese desarrollo industrial o esta producción va a llevar a que se amplíen los sistemas de transporte. O sea, fíjense que el desarrollo se va a dar en todos los aspectos. El desarrollo industrial que vimos el año pasado estaba basado en el uso de vapor en las industrias. El motor, ese a vapor que conocimos y que provocó la revolución. La gran producción se daba en Gran Bretaña, que era el taller del mundo. Ahora se va a expandir y no va a ser únicamente Gran Bretaña el taller del mundo, ¿sí? Sino que Alemania, Francia y Estados Unidos van a ser parte de esos países potencias, de esos países centrales que van a vincular o relacionar todos los países del mundo. Son el centro de la economía mundo de la cual venimos hablando desde el primer año. Todos estos países exportan productos elaborados, les puse materias primas, exportan productos elaborados, tecnología y capital. ¿Por qué capital? Porque como compran y venden, tienen mucha ganancia y ese dinero que les sobra lo empiezan a prestar a los países que necesitan. Entonces empiezan los países pobres, los países necesitados, empiezan a endeudarse porque piden plata prestada y surgen las primeras deudas externas de los países pobres como nosotros. Estados Unidos va a vincular el este y el oeste. Acuérdense que Estados Unidos siempre tuvo una economía cerrada, es decir, producían ellos la materia prima, esa materia prima la usaban en sus propias industrias para hacer productos elaborados y los productos elaborados los vendían en el interior. Con eso logran hacer un gran capital. ¿Qué es lo que hicieron ahora? En vez de desarrollar o vincular o relacionar el norte y el sur, como lo vimos siempre, van a empezar a vincular el este y el oeste mediante las vías férreas. Esta es la época de los grandes ferrocarriles de Estados Unidos que llevaban las materias de la costa atlántica, materias primas o productos elaborados, de la costa atlántica a la costa del Pacífico y al revés, ¿sí? Obviamente es en la época de los ladrones también, ¿sí? De los grandes ladrones de Estados Unidos, porque esos ferrocarriles no tenían demasiada seguridad y eran muy asaltados. Entonces acá surgen todos, no me acuerdo los nombres ahora, pero los grandes bandidos de Estados Unidos. Bueno, los barcos son cada vez más veloces, pero los barcos son utilizados en Gran Bretaña, ¿sí? Es el elemento o el transporte primordial de Gran Bretaña para poder relacionar sus colonias con la metrópoli, son los barcos. Y estos barcos, gracias a la modernización y al descubrimiento y al mejoramiento de las industrias, van a ser cada vez más veloces y más grandes y pueden llevar más cantidad de mercaderías. ¿Entendido hasta acá? Ahora sigo.